Bienvenidos a Todo Soy Podcast, un programa sobre la vida y la conciencia donde Diego y Ariel nos comparten su experiencia y sus sentires sobre la bioexistencia consciente. Para contactarnos, podés escribirnos a todosoy.podcast@gmail.com o enviarnos WhatsApp al +54 911 56 92 10 57. Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Todo Soy Podcast. ¿Cómo andas, Ari? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Diego. Una vez más acá, juntos. Qué bien se te escucha, que estás con micrófono nuevo, un lujo. Sí, cambio avanzando con la tecnología. Está muy bien. Invirtiendo en este proyecto. Está muy bien. Invirtiendo en mí. Así que, bueno, estamos solucionando algunos conflictos. Siempre hemos venido con problemas tecnológicos. Vamos Sí. a empezar a reparar Hoy eso. no podía faltar igual. Ya estuvimos renegando hace 20 minutos que estamos renegando, pero bueno, de alguna manera lo vamos haciendo. Y hacía rato que no lo hacíamos, ¿no? Nos encontramos la última vez hace ¿cuánto? Como 2 meses, 3. Sí, el último encuentro que grabamos fue con Gustavo y bueno, después nuestra propia creación hizo que no creamos encuentros para poder seguir grabando. Bueno, señal de que estamos trabajando nosotros, por eso estamos otra vez acá. Exacto. Frente. Y aquí estamos. Y bueno, hoy habíamos pensado un poquito de seguir con esto de que queremos mostrar o contar cómo es la bioexistencia en el día a día, pero esta vez desde nosotros mismos, ¿no? Y presentarnos un poco, contar un poco de nuestra historia y arrancando con Ariel. Lo mandamos primero a él para foguearnos. Y bueno, así que Ari, si querés contarnos un poquito de cómo fue que llegaste, de dónde venís, cómo llegaste a Humano Puente, cómo fue un poco tu camino, no sé, de donde quieras. Bueno, sí, hemos entrevistado a varios consultores y nunca nos entrevistamos a nosotros mismos, así que Exacto. Parte de esto que hemos venido haciendo en este tiempo que estuvimos distanciados y ausentes es trabajar en nosotros mismos, así que bueno, es hora de empezar a sacar hacia afuera eso, empezar a comunicar. Yo llegué a Humano Puente en el 2021 y ¿cómo llegué? Llegué porque en un momento determinado de vida, que fue después de la pandemia, en ese instante en que todos quedamos encerrados, me pasaron cosas. Tuve una crisis, la más fuerte fue una crisis de pareja, que la mamá de las Mellis tomó la decisión de irse. Y bueno, más allá del conflicto en sí que generó todo eso, llegué un día a mi casa y dije, che, otra vez estoy en la misma situación. Bueno, fue como un clic de darme cuenta que estaba repitiendo algo. Claro. Y bueno, empecé a hacer una terapia de psicología. También me di cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo que había hecho la vez anterior. Y una amiga me compartió la idea de hacer Reiki. Yo a todo esto vengo con una formación desde lo católico bastante arraigada en mí. Fui al colegio católico y bueno, siempre estuve más vinculado a la espiritualidad desde el lado del catolicismo. Y todo lo que era alternativo no creía básicamente que eso fuera así. No está ni bien ni mal. Hoy no veo de otra manera eso, pero bueno, mi creencia pasaba por otro lado. Sí. Donde no me asumía yo creador. Siempre lo que me pasaba era por designio de Dios. Dios quería que me pase tal cosa. Bueno, fui a Reiki.
ahí sin saber qué era el Reiki. En esa primera sesión de Reiki, lo único que me preguntaron es el nombre, la fecha de nacimiento, acostate, cerrar los ojos y no sé qué pasó, tenía los ojos cerrados, pero hubo algo que se movilizó, bueno, obviamente son un trabajo energético, hizo algo, según yo, esa persona hizo algo que me trajo alivio. Ahí fue cuando abro los ojos y me dijo, estás muy enojado, y me habló de la mamá de las Misis y me habló de mi mamá. Y yo digo, ¿cómo sabe esta persona de mi relación, con quién estoy enojado? Bueno, me fui de ahí porque se acabó el tiempo de la consulta, claro. Pero me fui pensando, ¿qué pasó acá? En principio dije que tiene un superpoder, es una bruja, alguien le pasó información. Claro. Bueno, ahí muy descreído de esto, pero a la vez aliviado porque me había hecho bien. Claro. Seguí yendo porque sentí que me hacía bien y dije, bueno, voy a ir. Y eso fue transformando lo que eran sesiones de psicología en sesiones de Reiki. Y bueno, obviamente el trabajo del Reiki en mí. Y en una de esas tantas veces que fui, alguien me compartió de empezar a meditar, que era otra cosa que yo no hacía. Sí sabía lo que era cerrar los ojos y rezar, pero no sabía lo que era meditar y cerrar los ojos y no pedir nada a otros, sino hablar conmigo mismo. Claro. Empecé a meditar y en una de las tantas meditaciones, esto haciéndolo desde casa, alguien, en un vivo de Instagram, alguien nombró a Pablo Almazán, y como estaba tan curioso que veía una meditación, hablaba de una cosa, de otra, que hablaba de yoga, me fui ahí urgente un domingo, me fui a ver quién era Pablo Almazán. Para mí Pablo Almazán no existía en mi universo esa persona, como no existía nada de la corriente holística. Y ahí vi a una persona que hablaba en todos sus videitos de que uno era el creador de su realidad y hablaba empecé a ver los primeros videos donde hablaba de síntomas y yo dije, wow, qué loco, ¿cómo será esto? Me sentí así como un imán que me atraía y que me estaba dando un mensaje, que ese mensaje yo conecté con que ya lo había recibido ese mensaje y no supe interpretar el código. Bueno, como todo llega en el momento que tiene que ser. Ahí en mi escepticismo todavía dije, bueno, voy a tomar una consulta para ver qué onda esto, a ver dónde está, si es cierto lo que él dice y cómo es que un consultor por internet puede hacer que yo sane mis síntomas. Entré, después de coordinar un turno, tomo mi primer consulta, con un abordaje que no es tan actualizado, pero bueno, era como lo tenemos constantemente hoy en día. Bueno, era un ciclo de consultas un poco más corto, pero bueno, la primera consulta que yo tomé, empezaron a pasar cosas en mí. Primero que en la misma consulta reviví escenas de mi vida contemporánea con cosas que yo desde el consciente pensaba que no habían sido tan fuertes, que no se había guardado ese famoso enojo que venía buscando. Sí. Y a partir de empezar a expresar esos pequeños enojos o grandes enojos en las primeras consultas, mi realidad empezó a transformarse.
Yo venía de un conflicto de pareja con problemas económicos y el empezar a trabajar eso en mí hizo que se empiecen a revertir algunas cosas. ¿Tu primer síntoma o eso que trabajaste en ese momento fue el conflicto de pareja puntualmente? Yo lo definí en ese momento ahogo económico. Un tema de economía. En ambas situaciones personales había llegado a que una separación de mi pareja con tanto la mamá de mi primera hija como la mamá de las Messis, con mis hijas prácticamente recién nacidas, y un conflicto de pareja asociado a problemas económicos. A partir de ese trabajo empezó a modificarse la relación tanto con la mamá de mis hijas, mi economía, cosas de mi trabajo. Empezaron a cambiar algunas cosas y yo me quedaba así todavía, más allá de que estaba en consulta y que veía resultados. Digo, quiero saber qué hay detrás de esto. En ese momento, Ari, ¿seguías con Reiki todavía y meditando o ya no? Con Reiki no, con Reiki yo lo había dejado porque no me coincidían los horarios y cosas que creé para ese instante, pero sí seguía practicando la meditación. Sí descubrí ahí que yo me había creado, empecé a conectar con eso que Pablo nos cuenta de que somos los creadores, empecé a conectarme con mi parte creadora, con mi yo creador, y seguía descreyendo, había una parte de mí que seguía descreyendo de que esto era como yo lo estaba viviendo. Y yo quería saber qué era lo que la consultora del otro lado de la pantalla hacía mientras yo tenía los ojos cerrados. Entonces me anoté en la jornada online, en la charla introductoria. Bueno, la charla introductoria me pareció parte de, digamos, contamos de empezar el camino de Humano Puente. Se empieza con una charla introductoria, con un comunicador y gente que resuena para estar un día escuchando de qué se trata. Las personas que estuvieron ese día en esa charla, era como si yo me estuviese viendo en un espejo a alguien que era de Ecuador, el otro estaba en Buenos Aires, el otro estaba en Jujuy, pero a todos nos estaba pasando exactamente la misma historia. Digo, no puede ser tan coincidente y tan loco que esto esté pasando acá. Hice después la jornada online y siempre diciendo, a ver, yo quiero llegar hasta juntarme con Pablo y a ver cuál es el truco, dónde está el secreto de esto. Está bueno igual poder ir haciendo la experiencia, ¿no? A mí me parece válido como no cambiar, digamos, de cuajo tu creencia, sino decir, a ver esto y darse ahí como la prueba, decir, lo pruebo y me fijo. Sí, porque era ese empezó a transformarse en un Ariel que si no lo ve, no lo cree. Un Ariel que estudiaba todo y tenía todo controlado y todas las variables que podía controlar las controlaba. Se empezó a convertir en un Ariel que se entregaba a lo que iba saliendo, iba fluyendo y iba funcionando. Entonces, esa partecita que todavía no creía, dije, yo quiero ver qué es. Quiero ir tras bambalinas a ver qué pasa. Claro, soy una persona que siempre, cuando hay algo que le llama la atención, quiere descubrir el por qué, para qué, cómo funciona. Me pasa en la cuestión laboral de conocer la normativa y todo, cómo funcionan las cosas. También encontré para qué hacía eso, para qué tanto el sumar y conocimiento, de dónde venía eso. Obviamente después de haber transitado varias etapas de consulta.
Bueno, la cosa es que me anoto para hacer la primera apertura y el día de la primera apertura ya estaba chocho porque digo, bueno, ahora ya está, ya tengo el secreto de la fórmula de la Coca-Cola. Y lo primero que dijo Pablo cuando se encendió la cámara, bueno, bienvenido, y lo primero que les voy a decir a todos los que están esperando que les diga dónde está la magia, es que esto no tiene nada de magia. Y es lógica pura. Y cuando uno comprende la lógica de cómo es que funciona esa fuerza creadora que todos tenemos, van a poder empezar a sanar y empezar a transformarse. Y bueno, ahí arrancó mi etapa de consultor y mi etapa de consulta en mí. Qué bueno. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita justo ahí en este momento, me parece oportuno. Y después de este corte volvemos al segundo bloque, ¿te parece? Dale Diego, seguimos. Dale. Todo soy podcast. Bueno, aquí estamos en este segundo bloque y Ari, te vamos a seguir escuchando. En ese momento te hago una pregunta, que empezaste ahí con la apertura y empezaste, digamos, tu camino de consultor. Ahí vos ya estabas en consulta ya con el mismo síntoma que venías antes, o ya habías interrumpido ese primer ciclo de consultas. No, yo desde que arranqué el ciclo de consultas hasta el día de hoy nunca detuve sí terminé un ciclo con un síntoma. Eso, a eso me refiero. Hace poco tiempo arranqué otro ciclo con otro síntoma. O sea que vos comenzaste las consultas y después hiciste la charla introductoria, hiciste la jornada online y la apertura, y vos seguías con ese mismo ciclo, trabajando el mismo síntoma, ese ahogo económico. Sí, yo seguía trabajando el mismo síntoma, seguí a la par que iba haciendo mi camino como consultor. Y bueno, terminé ese ciclo de consulta. Obviamente mi realidad desde lo económico y ese ahogo que sentía en ese momento se transformó de una manera significativa, se desapareció. Cambió todo, digamos, cambia las relaciones, mi forma de ver la vida. Hay personas que te dicen, che, no sos el mismo Ariel que yo conocí. Hoy las cosas las veo con otro, como si tuviese otros ojos, digamos, la veo desde otro punto. Entonces, y siempre trabajando sobre mí y profundizando haciendo ese camino de consultas, ¿no? Hoy estoy trabajando otro síntoma que también está relacionado con la economía, pero ya desde otra posición, digamos. Eso es lo que tiene esto de estar trabajando constantemente sobre uno mismo, que obviamente el trabajo tiene que ser sobre uno mismo porque somos los creadores. Todo lo que está por fuera que nos incomoda o dentro de nuestra propia biología de nuestro cuerpo, lo hemos puesto nosotros para poder trascenderlo, sanarlo y entender para qué lo pusimos. En este camino de consulta que yo vengo haciendo, se va transformando mi realidad, y hoy las cosas que me molestan desde lo económico no es desde ese ahogo, sino desde una instancia de estar mejor económicamente. Y bueno, eso, al tener lo que se llama una identidad dinámica, nos pone en el rol del que está un poco mejor. Antes estaba en el que estaba en un ahogo económico y en una situación de escasez, y teniendo el predador bien cerquita. Hoy estoy un poquito más alejado, pero bueno, también estoy en una situación de esos ancestros o esas partes mías que están en otra situación económica, y estoy trabajando para salir de ese trabajo en relación de dependencia y dedicarme
de pleno a ser consultor en bioexistencia consciente. Bueno, eso implica trabajar sobre mí, sobre esos miedos, sobre todas esas cuestiones que uno se crea básicamente para no hacer los cambios, porque ese inconsciente dice, che, si viniste hasta acá con vida, así como estabas, seguí, Claro. que la prioridad es que... Ahora vas a cambiar algo. Con lo bien que viene saliendo todo, vos querés venir a cambiar las cosas. Claro, si estás con vida y hasta acá, déjalo así. Exacto. ¿Y qué pasó con ese Ariel que estaba más relacionado con el catolicismo? ¿Sigue estando por ahí o...? Está eso ahí, entiendo para qué, no del todo, pero entendí una parte del para qué tuve la formación católica que tuve, y algo que yo recordé mucho comparando esto de yo soy el creador con algo que el catolicismo trata de como sus bases, el famoso, la cruz que uno carga, el sentido que Dios le da a tu vida y esto de que uno carga una cruz como si fuese un peso que uno tiene que llevar como manera de demostrar que es digno de alcanzar el paraíso el día del juicio final. Bueno, a mis 14 años, mi padrino de confirmación me regaló un libro. En ese momento medio como que me enojé porque un libro con 14 años. El libro se llamaba Mi Cristo roto de casa en casa, todavía me acuerdo. Y cuando lo leí me pareció re loco y no muy cristiano, no muy católico, porque bueno, básicamente hablaba de una persona que se queja porque ante Dios por la cruz que le dio. Y la moraleja o la reflexión que llega al final es que nadie tiene nada que no puede llevar. Como que uno se crea la cruz y la puede hacer más pesada, más liviana en la medida que uno asuma que esa cruz es lo que uno vino a trascender en esta experiencia. Como ese tuve varios mensajes más que me hacían ruido. Decir, che, esta parte del catolicismo no me convence mucho. Una de esas, la más fuerte, fue cuando murió mi mamá. Yo tenía 16 años, yo decía, che, ¿cómo puede ser que Dios haya decidido que mi mamá sea la que se vaya y no habiendo tanta gente que quizás desde mi distorsión, sin desearle la muerte a nadie, pero decía, che, ¿por qué justo mi mamá? Claro, sí. Pero ese... Sí, pero perdón, terminar. Bueno, y esa mirada me hacía cuestionar esa fe que yo tenía. Yo confiar en un Dios que decide todo por mí y que dentro de las cosas que decide sacarme a mi mamá, dejarme solo, dejarme abandonado, que es lo que yo sentí cuando mi mamá se murió. Claro. Entonces, eso hizo que tiempo después, cuando yo empiezo mi camino de conciencia, con el hablar y escuchar cosas de Reiki, de yoga, de Kundalini Yoga, y empezar a meditar, empezar a conectar con esa parte de, che, el mensaje no era de esta manera como yo lo estaba interpretando. Podemos ponernos en prejuicioso y decir que la iglesia es la que nos da el mensaje, pero bueno, en este caso el mensaje es como uno lo interpreta. Desde el lugar que uno escucha las palabras que escucha, como esto que estamos diciendo nosotros, quienes escuchen este podcast lo van a asumir desde el lugar y las experiencias que tiene cada uno.
Entonces, Sí, claro, cada uno lo filtra. claro, lo filtra desde el, Sí. desde Desde el bagaje que tiene cada uno. exactamente. Entonces, me hizo conectar con esa parte. Che, acá hay algo más. Y descubrir que el mensaje que yo estaba recibiendo lo estaba tomando dentro de mi enojo de otra forma. Entonces hoy entiendo y respeto a quien decide poner el poder y entregar el poder a una imagen, a un Dios, sea cual sea la creencia que tiene. Yo asumo que esa parte de ese Dios creador o ese gran creador o esa fuerza creadora, no le pongo nombre, soy yo. Y que he comprobado, porque he trabajado en consulta y he ido a mis ancestros y he sentido cosas que no les estaba sintiendo a esa parte de Ariel en 2024, sino que era un ancestro que vivió hace 100 años y digo, ¿cómo puede eso estar vivenciando algo que en ese momento uno trata de buscarle una explicación desde su parte de creencia lógica? Y así todo, mi vida se sigue transformando. Entonces, hoy creo en mí como creador. Y ese Ariel que de pronto tenía ese Dios que... O sea, ese punto de vista, ¿no? En donde uno se para y donde dice, vos que me haces esto o que me mandás esto. ¿Cómo lo ves hoy desde este nuevo lugar a ese Ariel? Lo veo como alguien que en ese momento le servía la excusa de que la culpa era de otro. El mensaje era, no importa qué es lo que te pase, lo podés vivenciar desde un rol de víctima o podés tomar la experiencia creada por vos, hacerte responsable, descargar la bronca, lo que te genere ese mal momento y trascender eso y no quedarte en el dolor. Yo estuve muchos años quedándome en un dolor que según yo había procesado y había liberado, pero sin embargo era un Ariel que estaba todo el tiempo serio, que parecía enojado, un Ariel que se transformó en un tipo rígido, que armó toda una coraza para no sentirse lastimado, porque adentro había un niño herido y la manera era decir, vos me fuiste el que me heriste, y hoy entiendo el para qué. Entiendo que uno está repitiendo esas historias desde un dolor hasta que las puede procesar, trascender, sanar, ponerle el nombre que quiera, porque muchas veces si hablamos de sanar, decir, pero yo no estoy enfermo. Bueno, el espíritu, ese espíritu que tenemos, que es el que nos trae hasta acá en un plano biológico, tiene un propósito. Cuando uno conecta con el propósito de esa parte álmica, empieza a comprender, che, ¿para qué estoy acá? ¿A qué vine? ¿A sufrir? ¿A que se me muera mi mamá y llorar el resto de mi vida? ¿A llevarme mal con la mamá de mi hija, con mi pareja? ¿A estar en un mundo y estar juzgando al que tiene dinero? Y quedarme siempre echándole la culpa al otro, che, yo soy pobre porque hay una parte de un rico que se queda con todo el dinero, a vivir enfermo y no conectar, que me parece hoy con otra mirada re loco, porque digo, che, voy al patio y veo las plantas, las flores, las mariposas, los animales, veo el sol y decir, che, qué fantástico, qué maravilloso, qué perfecta que es la creación, mirá cómo está todo esto.
O veo un niño y voy a decir, che, qué lindo, qué bueno, qué perfecto, que la unión de dos células salga. Bueno, hoy uno ve a tu hija y los ve crecer y decís, qué bueno que está esto. Pero ahora, si después tenés desde la biología un conflicto, decís, che, no, acá tiene que haber un error. La biología le erró y la biología no le erra. La biología Claro. es perfecta siempre. En lo que nosotros creemos como fantástico y en lo que no nos gusta. Sí, exacto. Bueno, se nos fue el segundo bloque, Ari. ¿Hacemos una pequeña Bueno, pausa? dale Diego, gracias. Dale. Gracias. Todo soy podcast. Bueno, bienvenidos a este último bloque, el tercer bloque de Todo Soy Podcast. Y Ari, venía escuchándote y se me ocurría preguntarte esto, ¿no? Uno cuando empieza a conocerse, empieza a entrar en contacto con sus dolores, con ese niño herido, ¿no? Que nombrabas vos. Es decir, bueno, este niño herido está en mí y hay que ir a sanarlo. Y para ir a sanar ese niño herido hay que entrar en ese dolor. Y uno va tomando conciencia de ese dolor que antes tal vez no lo veía, no lo sentía. Y así con tu niño herido y con el niño herido que existe en tus padres y en tus abuelos, y cuando uno va recorriendo el transgeneracional en el árbol se va encontrando con distintas heridas, ¿no? Y uno se va volviendo más consciente de sí mismo y de las heridas que va portando, y sigue descubriendo heridas nuevas. Y desde ese cambio que vos viviste, donde antes había un Dios, ¿no?, que te ponía o te sacaba cosas en tu vida, y hoy estás parado en el lugar de yo estoy creando esto, ¿cómo vivís vos o cómo te relacionás vos con esas heridas que vas descubriendo y que vas sintiendo en este tránsito que vas haciendo vos hacia vos mismo para ir sanándote? Bien, yo constantemente lo que hace el trabajo en uno y el estar en un ciclo de consulta y haber hecho la formación o las aperturas para ser consultor, pero bueno, independientemente de que uno la decida hacer o no, pero sí el trabajo de consulta a conciencia, con coherencia y con constancia, hace que uno empiece a descubrirse y a mirarse desde otro lugar. En principio uno se miraba, o yo me miraba a un espejo, quizá un espejo imaginario, cerrando los ojos, pero estaba viendo a eso, conectando con esos Arieles de distintas edades. Y uno, para empezar cualquier camino, uno arranca de algo que no te gusta. Y en principio el juego pareciera como que eso que no te gusta viene de afuera, ya sea por una enfermedad o por algo en tu realidad que uno arranca diciendo, che, ¿por qué tengo este conflicto? Y viendo que me llegó de otro lado. Cuando empezamos a autoconocernos, empezamos a transformar esa forma de preguntar y entendemos el para qué me estoy creando esta situación. Y parece loco porque uno empieza a comprender que cada jugador de la realidad virtual que estamos viviendo la estamos creando nosotros. Y cuando vamos hacia atrás y vemos que lo que hoy a mí me está incomodando también le pasó a mi mamá, a mi papá, a mi abuela, a mi abuelo, con distintas tonalidades y con distintos actores a su alrededor, pero siempre con la misma temática. Hay una parte de nuestra mente que cree que fuimos a estar en los zapatos del abuelo
pero en la realidad fuimos nosotros mismos, o sea, nosotros somos nuestros abuelos. Y en la medida que uno va trabajando eso y va viendo, che, yo voy para atrás 2 años, 5 años, 1000 años hacia atrás y transformo cómo veo la realidad hoy, cómo empiezan a licuarse esas molestias, esos no me gusta, hay algo que se produce que es inexplicable desde las palabras para quien no lo puso en práctica, porque esto no se trata de lo que yo empecé diciendo, yo quería ver cómo era para terminar de creer que esto me podía cambiar la vida. Cuando empecé a conectar de que esto me cambia la vida y no necesito ver cómo, no necesito saber la fórmula, como en tantas cosas que uno las hace de manera automática, bueno, yo participo de una consulta, libero, sano, trabajo determinadas cosas que surgen en esa consulta, y cuando abro los ojos y vuelvo a mi realidad, entre comillas, a mi vida del día a día, las cosas las veo distintas. ¿Cómo funciona? Creo que prácticamente nadie lo debería saber, nadie debería tener una respuesta, pero funciona. Entonces, uno termina haciéndose habitué de ese ejercicio. Espera, al menos en mi caso, la tuve la consulta conmigo el martes y yo estaba ansioso de que llegue ese día para poder hacer eso, porque sé que ese espacio de consulta, que son 2 horas o 1 hora y media o 3, me hace bien, porque hace que yo pueda transformar mi realidad. Y constantemente es una retroalimentación de trabajo en mí, modifico lo que estoy creando. Después, si la mente cree que esa persona con la que yo tenía un conflicto cambió, será un problema de esa parte mental que no se asume creadora, contra la parte que yo sé que soy el creador. ¿Cómo funciona? La verdad que no lo sé. Y creo que nadie lo debe saber, porque sí sabemos que funciona. Y funciona en la medida que uno crea que funcione y que haga los movimientos que tiene que hacer en consecuencia de lo que quiere modificar. Porque esto no se trata de, voy a una consulta, hago lo que tengo que hacer en la consulta, salgo de la consulta y vuelvo a hacer lo mismo, digamos. Es un camino, y el camino se hace moviéndose. Sí, después uno tiene que dar los pasos que considere necesarios para también transformar su realidad y ponerse más coherente con uno mismo. Claro, lo que ayuda mucho en la consulta es que cuando uno empieza a conocerse, empieza a comprender de esas opciones que yo tengo delante, de cuáles son las decisiones que tomé. Bueno, si antes no veía opciones o veía muchas opciones y no sabía por cuál, se empieza a clarificar y empiezan a verse de manera más reales el camino que tengo que tomar, digamos. Ahí no hay puede haber un miedo, pero ya hay una certeza de que es por acá. Claro. Desde eso no me lo da la oportunidad, sino yo asumirme que estoy creando esa oportunidad. Bueno, para quien no lo hace, puede parecer estos están re locos, van como los ojos tapados, pero bueno, justamente eso se trata, digamos. Vamos confiando en que yo lo estoy creando. Y si yo lo estoy creando, pues sí, pero esa confianza la ganaste con experiencia. Sí. No es que cerraste los ojos y dijiste, bueno, voy a confiar y te mandaste, sino que desde ese escepticismo de, bueno, a ver esto si funciona o no funciona, lo pruebo, me funcionó, a ver, voy a probarlo de nuevo, y me funcionó. Entonces, más allá de que no entiendas cuál es el mecanismo,
porque no sé si hay alguien, como decís vos, no sé si hay alguien que entiende cómo es que pasa todo esto, pero vos tenés una prueba en tu experiencia. Lo haces y funciona, lo haces, te sentís mejor, lo haces y te sentís capaz de transformar las cosas. Y eso yo creo que es lo que te va dando la confianza de decir, che, es verdad que soy el creador. Sí. Porque yo estoy yendo hacia adentro, cerrando los ojos, liberando emociones y mi vida se transforma. Entonces, o pasa algo en ese aparente afuera, ¿no? Que, o sea, cambia esa persona. ¿Y cómo es que cambió si yo liberé las emociones que tenía guardadas yo? Entonces es como medio inevitable, a mí me parece, ir llegando a esa conclusión de que, che, al final lo estoy creando yo. Sí. Es una conclusión a la que uno llega. Sí, pero la conclusión la llega desde la certeza. Lo que, Claro, haciendo el paralelismo con la cultura cristiana, un ejemplo en que Jesús le habla a Pedro eh, sobre el caminar sobre las aguas. Y Pedro se baja del barco queriendo hacer lo mismo que hizo Jesús y se hunde. Y ahí Jesús le dice, hombre de poca fe, digamos. Haciendo esto, yo conecté esa parte con que, che, la fe en el catolicismo es lo que hace que vos se produzca el milagro. Confiar en que determinada cosa va a pasar antes de que pase. Acá es exactamente lo mismo. Uno empieza a asumirse el creador y confía que como uno se descubre el creador, yo no puedo estar creando algo que me haga mal, que vaya en contra de mí. Más allá de que en el medio de ese proceso de ser creador, uno lo esté diciendo o empieza a transitar este camino desde una enfermedad. Decir, che, ¿cómo puede ser que yo soy el creador y me voy a crear, no sé, desde un dolor de pie hasta un cáncer? Cuando uno entiende cuál es la lógica de para qué uno crea lo que va creando, se conecta con ese ser creador y comprende que vos no podés hacerte nunca daño. En todo caso, está haciéndote algo para un fin mayor, que es mantenerte con vida. Suena muy disruptivo el contarlo de esta forma cuando alguien arranca cualquier camino de conciencia desde una posición de estoy en una crisis, estoy en una situación dolorosa y la verdad que dame cualquier cosa, desde lo más fácil, una pastillita, hasta lo que sea. Pero bueno, el primer paso para darlo siempre hacia uno mismo es desde yo voy a adoptar esta corriente, voy a hacer esto porque tengo la fe, la confianza de que eso me va a servir para salir de esa situación en la que estoy. Que básicamente para eso entré hasta en esto, digamos. A ver, este dice que yo puedo cambiar mi vida haciendo esto, bueno, voy a confiar en que puedo cambiar mi vida. Y de esa manera llegué hasta acá, transformando para mí poco tiempo, en comparación con lo que llevo vivido, y siempre con el deseo de seguir transformando mucho más. Digamos, si en poco tiempo puede hacer y transformar esto, cuánto más me queda todavía por transformar. Y la verdad que eso es lo que me alienta a mí mismo a seguir trabajando en mí. Bueno. Digamos, para cerrar, digamos, esta famosa frase de lograr paz, abundancia, salud y felicidad no es una cuestión de un destino final, sino es algo que vamos conectando en la medida que vamos transitando el trabajar sobre ese síntoma.
Bueno, así se nos fue yendo el programa. ¿Querés contarnos algo más? ¿Algo que te haya quedado ahí pendiente? No, agradecerte a vos por haberme escuchado en mi experiencia, en mi relato. Agradecer a todos los que vayan a escuchar esta charla. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo con mayor periodicidad para la próxima, y bueno, vamos a ver cómo encaramos los siguientes programas. Así que bueno, recordar a la gente que se puede comunicar con nosotros y bueno, siempre agradeciendo. Bueno, gracias a vos también, porque abriste ahí un espacio que es un espacio de intimidad, un espacio tuyo, y te mostraste, y la verdad que yo lo disfruté, porque te siento cercano, pero más allá de que creo que te ofreciste desde una cercanía, no porque soy yo, sino porque lo sentiste vos así, y creo que la mayoría de las personas también te van a percibir de esa manera. Y bueno, yo también espero que lo hagamos a partir de ahora con más periodicidad, y porque la verdad que la paso bien, lo disfruto. Así que bueno, pongamos esa intención y esa fe, como decías vos, y ahí está. Y lo creamos así. Exactamente. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Ari, gracias a vos. Nos estamos viendo, gracias a todos por escucharnos, y nos encontraremos gustosos en la próxima vuelta. Un abrazo a todos. Abrazos. Esto fue Todo Soy Podcast.